Y ahí, o sea, entonces hoy día vamos a conseguir la casa, mañana el poder. Pero una gran decepción, una Claro, depresión de la autoridad política. Los claro, otros estaban ahí, vamos, conseguimos casa, ¿no? claro. ¿No? Está bien. Pero es también el Américo morir saltando de la revolución, porque Claro, no es la revolución que querían, que queremos, o que, claro. sino Ni- que no se ajustaba esa revolución al modelo claro. leninista fantasmático, digamos. Puta, ¿qué es? Es en el... Dejé aquí el teléfono. Aquí está. Entiende nomás, porque puede ser Sebastián me llama. alguien que te avisa algo. ¿Aló? Sebastián, ¿me estás llamando? Oye, es que sí, te estaba llamando yo en realidad. Que ahora estoy en una entrevista. ¿Sabes por qué te llamé? Porque te hice la carta. Perdona que me haya tratado tanto, se me haya olvidado, pero la imprimí y la impresora está mala, weón. Pero se ve. El vicecampeonismo, weón. Te la mando te la escaneo y te la mando. Ya. Y te llamo más tarde. Estupendo. Chao. Claro, por ejemplo, El vicecampeonismo si no pero ¿cachai? funciona. Porque mira lo que son las cosas, que eso está incorporado, pero al mismo tiempo está faranduleado, porque eh, tengo que hacer esta carta este gallo. Bueno, me demoré mucho más de la cuenta. La hago, la imprimo, la firmo y se la paso a escanear a la secretaria de tormenta. Pero cuando veo la copia, tiene pegado de fondo otros textos, así suaves, que pueden pasarte, ¿cachai? Que ningún finlandés lo habría aceptado eso. Pero yo, y le digo, oye, ¿está mal la impresora? Sí, me dijo, ¿y cuándo la esto ya para el próximo año, me dijo. La- pero me lo dijo como bromeando. Yo dije, ¿me está hablando? Sí, eso me dijeron, que ya no la pueden arreglar. Pues. O sea, y nos quedamos sin impresora. O sea, la impresora imprime, pero quedan pegados una frasecita en vez de puro fantasma, weón. Pero es eso. Es Pero bueno, como. Ya, pues, va. está bien. ¿Y qué? Está bien. Sí, Sí, hay, cuando. hay un tema, weón. ¿Te cachai? Yo creo que por eso nos metimos en el vicecampeón. Porque, Porque por eso se metieron en el vicecampeonismo. Lo que pasa es que, me acuerdo ahora, a propósito del incidente de la fotocopiadora, es que Dilborn, cuando hace uno de sus famosos libros únicos, ¿qué es lo que hace? Le saca partido a la tecnología que tiene disponible. Entonces lo que tiene disponible es probablemente una offset de esa época tipo Max Hoover, de las que había o en una de esas oficinas de reproducción de plano, ¿no? En donde se hacía fotocopia con un gramaje límite y él se excedía del gramaje y metía unos cartones de claro, arquitectura, de claro, maqueta, ¿ah? claro. Eran unos cartones y ahí Sí. igual pasaba, pero pasaba más o menos. O sea que Eugenio insistía en reventar un poco el límite de la tecnología que tenía disponible y se pasaba de rollo y de raya Claro. y sacaba esas reproducciones más deslavadas, más fantasmales, Claro. mucho más, que satisfacían su propio interés, digamos, de hacer. Pero él sabía cómo se hacía eso, que era Claro. reventando, usando la tecnología que tenía a disposición, más allá de lo que la misma tecnología Claro. podía tolerar. Transforma la falla en sistema. Claro. Porque, Transforma la falla, pero la merma. porque ponte tú, la otra cosa que hizo, que era una fotocopia, que la volvía a fotocopiar y la Exacto. volvía a fotocopiar. Y creo que con tu hermano la hizo. No, eso fue Lepe. Claro, no, ese fue el EPE. Ese fue Lepe. Pero Eugenio hizo en una fotocopia como Sí, cualquiera. es la fotocopia de la Y fotocopia de se la fotocopia, y fotocopia. se Y, fotocopia. y Afrodita Antofagasta Y llega un momento que empieza a en un día desaparecer. entero de mi vida, Y efectivamente. empieza a desaparecer, ya desaparecer, ya desaparecer. Porque es la falla Porque toda transferencia implica merma. en Pitcomer. Es la Listo. merma. O sea, toda transferencia implica merma. Claro. ¿Ves? Y ahí uno podría decir toda transferencia de conocimiento en la que estamos nosotros metidos, habitantes, como decía el mismo Eugenio, de las provincias lejanas, Claro.
tenemos una merma en la fotocopia que nos llega. Claro, en ese sentido, en la obra de él existe esa ciencia de lo próximo por inversión. Habitantes de las tierras lejanas. Habitantes de las tierras lejanas. Habitantes de las provincias de las provincias lejanas. Claro. Y además usar una forma literaria arcaica. Arcaica para una pelea contemporánea. Claro. Entonces, en el fondo, era como caminar como si tuvierais prótesis sin tener prótesis, ¿te fijas? O sea, porque naciste proteizado. Naciste con prótesis. Claro. Pero a mí me parece interesante, se me acaba de ocurrir la idea esta de la merma, porque nosotros, digamos, toda la información que tenemos no proviene de acá. O sea, no es como el chico, como dice Natural, el chico del campo sabe cuál es el pasto que le hace mal al caballo, porque sabe, porque el papá le dijo, porque un día salió con el caballo y se le enfermó. O sea, es la experiencia. Nosotros lo que sabemos de otras cosas, yo lo que sé de cine lo sé porque me llegó de algún lado, pero no es de mi experiencia. Alguien me enseñó, y bueno, y la mayoría de la gente que sabe en serio va a Estados Unidos a estudiar o a Francia, en fin. Entonces, eliminar la merma, pero los que vamos después así, después de haber estudiado, por ejemplo, lo he estudiado mucho yo, cuando vas sin plata para comprar libros, lo que corresponde es entrar en el circuito de librerías de saldos. Claro. Entonces, en toda ciudad donde uno va, hay que conocer el circuito de los saldos. Claro. Y me acuerdo que era así, tanto en Houston como en París, siempre mi cultura extranjera fue de saldos. Claro. Y con lo cual obtuve extraordinarios libros, muy baratos, pero era la cultura del saldo, claro, que me parece una variante de la noción de merma, de claro, transferencia. Claro. Está bien. Sí. Pero en esa entrevista ustedes hacen otras cosas. Es que el vicecampeonismo se conecta también con unos códigos de la televisión. Claro. Que en el código de la televisión, y sobre todo el modelo de Don Francisco, el solo hecho de que te pusiera el micrófono frente a ti ya te condenaba. Claro. Y te obligaba, por lo tanto, a hablar en pose. Es decir, que y eso era un elemento que a Eugenio le interesaba mucho, el cómo el medio modelaba la imagen querida. La imagen que y el tipo se ponía. Claro. Claro, porque la imagen querida, y esto es muy bonito porque yo me acuerdo que Eugenio tenía una observación muy interesante, que su mamá, cuando se sacaba fotos, hacía así. Seguramente ella tenía la idea de que tenía... Claro. Entonces, y me acuerdo de haber visto muchas fotos de ella, y de empezar. Bueno, y hay gente que cuando le van a sacar la foto, mira barriga, que es la construcción de la pose. Exacto. Bueno, que Afrodita Antofagasta. Es decir, en el fondo la cuestión ahí es la construcción de la pose y no la instantánea. Entonces, por eso cuando en fallo fotográfico aparece en la portada, fallo fotográfico es también una inflexión y aceleración en el propio trabajo de Dipol, porque hasta ese momento ese fallo fotográfico que tiene en la portada, el photo finish, trabaja sobre la historia de la pose. ¿Qué es una fotografía? Y ahí está. Y la pose también es una cuestión que viene de fuera. No es que uno la elija así nomás, porque uno se quiere aparecer, no sé, No, pero está sobredeterminada. No, pero eso yo lo he descubierto en otras cosas. Por ejemplo, cuando trabajo sobre historias locales, la famosa historia del 20 de enero de 1957, cuando Pedro Millar, Nemesio Antunes, Maco Gutiérrez, Julio Escame y otras personas viajan a San Sebastián, van a San Sebastián de Yumbel. ¿Qué hacen unos comunistas en San Sebastián de Yumbel? Dos cosas. Qué bueno. Una es a comprar cerámica de Quinchamalí, claro, que ahí se vendía porque iban a venderla. ¿Y las figuritas de San Sebastián? No, pero sobre todo Quinchamalí, cerámica negra, ya esgrafiada, por lo tanto grabado objetual. ¿Ya? Y la segunda cosa era ir a ver los fotógrafos de cajón que le sacaban fotos a los campesinos percheados contra un fondo pintado. En medio de la plaza y de la naturaleza ponían un telón de fondo. Entonces, y eso es una foto que saca Antonio Quintana. Antonio Quintana saca en esos años
una foto de un fotógrafo de cajón en una plaza de Chile. Una maravilla. Para Entonces, cerrarte, y hay otro dato. Eugenio, ¿conocía esa foto de Antonio Quintana? Seguramente que no, y da lo mismo. No, da lo mismo. Pero, Está sobredeterminado, es decir, un tipo erudito en la imagen en Chile tenía que saber eso. claro. Pero Eugenio además tenía una colección de fotos que no sé si las usó, ¿no? Que le compró a un fotógrafo de plaza. Y eran puras mujeres que se paraban frente al fotógrafo. Y todas se paraban con una patita más adelante. O la izquierda o la derecha. Y todas se paraban así. Y se tomaban la cartera aquí. Una cosa, que casi la pose está, pero... Entonces, claro. Pero eso está, claro, y eso está en la historia del arte, el Renacimiento, el código de la pintura renacentista del 480, ya. Entonces, pero te quiero decir que ahí, en la pose de esas mujeres, hay una cierta incomodidad también, ¿cachai? Porque no proviene como... O sea, no es una pose construida desde la experiencia, ¿cachai? Y desde el placer, sino que es una pose... Del aparato, desde el aparato. Desde el aparato.